Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química. Esta es nuestra segunda clase. Y vamos a ver que en este caso se entiende por escalas de temperatura. Bien, para entender la parte de escalas de temperatura, vamos a basarnos en estas cuatro escalas bastante conocidas: la escala Kelvin, la Celsius, la Fahrenheit y la Rankine. Ahora bien, acá se toma como referencia la escala Kelvin. Tanto la escala Kelvin como la escala Rankine también se llaman absolutas. ¿Por qué se llaman absolutas? Porque precisamente empiezan de cero, ¿no es cierto? Kelvin de cero y Rankine también en este caso de cero. Ahora bien, en la escala Kelvin, para el cero, en este caso absoluto, ¿no es cierto? Acá está precisamente 0 grados Kelvin. Y si vamos subiendo, cuando llegamos a 273, en ese punto se produce el punto de fusión del hielo, precisamente. Vamos subiendo un poquito más, llegamos a 373 grados Kelvin, y en ese punto se produce ebullición del agua. O sea, el agua empieza a hervir, ¿no? Entonces, les repito, como referencia la escala Kelvin para estas otras tres escalas más. Ahora bien, ¿qué relación tiene la escala Celsius con la escala Kelvin? El 0 grados Kelvin en la escala Celsius corresponde a menos 273 grados Celsius. Ahora, 273 en grados Kelvin en la Celsius equivale a 0 grados, ¿no? Y 373 equivale a 100 grados Celsius. Acá también hay que aclarar que esta escala Celsius es la que usamos todos los días, ¿no es cierto? O sea, los datos que nos dan de la temperatura están precisamente en Celsius. Nos dice grados, grados nos indica, ¿verdad? Pero se entiende que son grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué relación tiene la escala Kelvin con la Fahrenheit? El 0 grados de la escala Kelvin corresponde a menos 460 grados, ¿no es cierto? También negativo. Ahora, 273 grados, o lo que es lo mismo, 0 grados en la escala de Celsius, ¿no es cierto? 273 es la escala Kelvin. En la Fahrenheit equivale a 32 grados, en este caso Fahrenheit. Y para el punto de ebullición del agua, en la escala Fahrenheit es 212, la cual es equivalente a 100 grados en la Celsius y equivalente a 373 en la escala Kelvin. De forma similar podemos relacionar con la escala Rankine, ¿no? En la escala Rankine, en este caso, sabemos que es una, en este caso empieza de cero más bien, ¿no es cierto? Es una temperatura absoluta, o escala absoluta más bien, y luego vamos a 492, lo cual es equivalente a 0 grados Celsius, y en 672 equivalente a 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces estas son las 4 escalas de temperatura más conocidas. Ahora bien, ¿cómo realizamos transformaciones? Es decir, por ejemplo, si conocemos un dato en la escala Celsius, ¿cómo llegamos a Kelvin? O viceversa. Si conocemos en Kelvin, ¿cómo llegamos más bien a Celsius? Por ejemplo, si conocemos un dato en grados Celsius, ¿no es cierto? Directamente aplicamos esta formulita, ¿no? Temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados Celsius que vamos a conocer. Lo sumamos 273 y vamos a conocer ya esta temperatura en grados Kelvin. O hacer en forma, o en viceversa, ¿no es cierto? Es decir, la temperatura, si conocemos el dato de la temperatura en grados Kelvin, queremos saber en Celsius, directamente utilizamos esta relación, ¿no es cierto? De que la temperatura en grados Celsius es igual a la Kelvin y restamos el 273. Ahora, haciendo una relación con las otras escalas, se llega a una relación general. Y esta es la formulita que se utiliza en muchos problemas, donde acá está relacionada el Celsius con Fahrenheit, o el Celsius con la Kelvin, o el Celsius con el Rankine. Por igual manera se puede relacionar Fahrenheit con Kelvin, Fahrenheit con Rankine, ¿no? O también Kelvin se puede relacionar en este caso con Rankine, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que se utiliza de manera mucho más general para realizar, en este caso,
transformaciones, ¿no? De llevar, es decir, de una cierta escala a otra escala. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que acá tomamos en cuenta es 34 grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, en un día caluroso, se llega a esta temperatura, ¿no? 34 grados Celsius. Ahora bien, esta temperatura queremos transformar más antes a Kelvin, luego a Fahrenheit y luego a Rankine. ¿Cómo realizamos? Ya hemos indicado de que para llevar a temperatura en grados Kelvin, acá está la formulita, utilizamos esta formulita, es decir, acá está temperatura en grados Celsius más 273. Pero como este dato, la temperatura en grados Celsius ya es conocida, directamente copiamos el 34, que es nuestro dato, sumamos más 273, y haciendo esta suma tenemos 307 grados Kelvin. O sea, 34 grados Celsius es equivalente en grados Kelvin a 307. ¿No es cierto? Ahora bien, si queremos llevar esta misma temperatura de 34 grados Celsius, en este caso a Fahrenheit, entonces de la relación general, si ustedes se fijan, esta relación que les di a conocer, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta Celsius y Fahrenheit, puesto que tenemos el dato en grados Celsius, ¿no? Entonces tomamos en cuenta estos dos términos, y una vez que tenemos este término, o estos términos, lo que vamos a hacer es despejar la temperatura en grados Fahrenheit. Está haciendo un despeje, ¿no es cierto? Directamente llegamos a la relación de que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5, ¿no? Multiplicada por la temperatura en grados Celsius más 32. Como ya conocemos la temperatura en grados Celsius 34, reemplazamos y multiplicamos por 9/5. Lo sumamos 32 y haciendo esta operación directamente nos va a dar 93.2 grados Fahrenheit. O sea, en otras palabras, 34 grados Celsius equivalente en grados Fahrenheit, ¿no es cierto?, es 93.2 grados Fahrenheit. Y finalmente, si transformamos esta misma temperatura de 34 grados Celsius a grados Rankine, nuevamente vamos a la relación general, pero esta vez vamos a elegir grados Celsius y Rankine, ¿no es cierto? Entonces tomamos en cuenta temperatura en grados Celsius sobre 5, acá está, y luego tomamos en cuenta temperatura en grados Rankine 1,492 dividido entre 9, acá está, ¿verdad? Y de esa manera podemos también despejar la temperatura en grados Rankine. Despejando temperatura en grados Rankine, 9 pasamos al otro lado a multiplicar, y vamos a tener esta relación. 9/5 temperatura en grados Celsius más 492. Ahora, como tenemos el dato de la temperatura en grados Celsius, que está 34, vamos a empezar nada más. Multiplicamos por 9/5, sumamos más 492. Y haciendo esta operación, nos da 553.2 grados Rankine. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hemos transformado 34 grados Celsius a la escala Kelvin más antes, luego a la Fahrenheit y luego a la Rankine. ¿De acuerdo? De esa forma entonces se van haciendo transformaciones. Ahora bien, como estamos en el primer capítulo de conceptos fundamentales, también vamos a ver el significado de la notación científica. ¿Qué es notación científica? Notación científica es la forma de escribir una expresión numérica muy grande o muy pequeña en potencias de 10, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la población mundial. Aproximadamente la población de todo el mundo es de 6 millones de habitantes. Es decir, 6 en este caso seguido de 9 ceros. Pero en un trabajo, por ejemplo, de experimentación que tengamos, ¿no es cierto?, o de investigación, no vamos a estar utilizando este número, ¿no? Es un poco incómodo. Son acá ya, ¿cuántos números? Son 10. Pero una forma de escribir, ¿no es cierto?, este mismo número es 6 por 10 elevado a la 9, ¿verdad? Este 9 viene de estos ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y precisamente está como exponente, ¿no? O sea, les repito, esta cantidad de 6.000 millones más bien de habitantes, 6.000 millones de habitantes, es igual también a decir
a 6 por 10 a la 9 habitantes, ¿no? Como un ejemplo. Ahora bien, por otro lado, verán otro ejemplo donde acá vamos a tener una cantidad pequeña. Por ejemplo, la distancia del protón y el electrón en un átomo de hidrógeno. Esta parte lo voy a borrar. También en los apuntes que les envié por la plataforma, en este caso Moodle, también ya está esta figura, ¿no es cierto? Entonces, les aconsejaría que vean esta figura precisamente, ¿no? Ahora bien, para hacer este ejemplo de notación científica, antes voy a dibujar acá el núcleo atómico, ¿no es cierto? Donde acá tenemos protones, sabemos que está con el signo positivo y también se tiene los neutrones. Pero en un átomo de hidrógeno, en este caso, se tiene solamente un electrón acá en la capa, ¿no? Sabemos que es el signo positivo. Ahora bien, la distancia que existe entre el protón precisamente y el electrón, esta distancia, vamos a asumir en este caso distancia R. Ahora, ¿a qué es igual esta distancia R entre el protón y el electrón? Esta distancia R entre el protón y el electrón, ¿no es cierto? Fíjense este número. Acá tengo un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá el 513, pero hablando en unidades de metro. Bueno, escribir esta cantidad tal vez no es muy cómodo, pero esta misma distancia R entre el protón y el electrón también se puede escribir como 5,13 por 10 elevado, si acá está la coma, elevado a la menos 11 metros. ¿No es cierto? Entonces, esta es la otra forma de escribir precisamente en notación científica. Ahora, ¿de dónde viene este menos 11? ¿No? Si estamos tomando en cuenta acá la coma decimal, ¿no es cierto? Entre 5 y el 1, acá está la coma decimal. Entonces, recordemos 11 cifras hacia la izquierda. Desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la coma y un 0 delante. O sea, escribir esta cantidad de esta manera es lo mismo escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma aclaramos con este ejemplo. Ahora bien, por otro lado, también aclaramos cifras significativas. ¿Qué son cifras significativas? Acá continuamos con números, ¿no? Cifras significativas en este caso vamos a indicar de que es la cantidad de cifras que se debe recorrer hacia la izquierda o derecha a partir de la coma decimal, ¿no es cierto?, desde una notación científica. Es decir, vamos a hacer el proceso inverso a lo que hicimos, por ejemplo, en notación científica. Por ejemplo, si tenemos acá la cantidad de 6,39 por 10 elevado a la 7. Ahora bien, quiero escribir esta cantidad en forma completa, ¿no es cierto? Entonces, como 6,39 por 10 elevado a la 7, el exponente 7 positivo, entonces acá lo que podría hacer es escribir 639, ¿no? Y hasta acá tengo 1, 2, pero para llegar a 7 me falta 5, ¿verdad? Y completaría con 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es escribir este número, ¿no es cierto? También es lo mismo escribir de otra forma, ¿verdad? Si hasta, les repito, acá está la coma decimal, acá está, ¿no? Acá está la coma decimal. Entonces, ¿qué nos indica este 7? De que debemos recoger 7 cifras hacia la derecha. Entonces, acá está la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Equivale a lo mismo. Si tomamos en cuenta otro ejemplo, a ver, vamos a ver otra cantidad. Por ejemplo, 237.6 indicamos por 10 a la menos 9, por ejemplo. Bien, ahora quiero escribir este número sin el 10 a la menos 9. ¿Cómo escribo? Entonces acá colocaría un 0 delante, pero como acá el exponente es negativo, tenemos que recorrer la coma decimal hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, recorriendo hacia la izquierda, y para
y luego escribir esta cantidad así completa. Entonces, si acá tengo 1, 2, 3, para llegar a 9 me falta 6, ¿verdad? Entonces acá escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice 100, escribo el número de 237.6. Es lo mismo. O sea, escribir de esta forma es lo mismo escribir precisamente de esta otra forma. ¿Están de acuerdo? Perdón, este es el 0. Bueno, aceptemos esa forma. Ahora, ¿cómo podemos comprobar? Fíjense, acá está la coma decimal, ¿verdad? Acá está. Entonces, esta la menos 9 me significa de que tengo que recoger 9 cifras esta vez hacia la izquierda. Entonces, empiezo a contar desde este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá la coma y un 0 delante. ¿Verdad? Esta es la forma de representar esta expresión. Ahora bien, también en química vamos a hablar bastante de factores de conversión. ¿Qué es factores de conversión? Factores de conversión en este caso es la forma, o digamos, son equivalencias numéricas que nos permiten, digamos, cambiar de un sistema de unidades a otro, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, acá planteo un ejemplo A. Vamos a tomar en cuenta 90 kilómetros sobre hora, ¿verdad? Estamos hablando de velocidad. Ahora, 90 kilómetros hora quiero transformar a metro segundo. Entonces, para llevar a metro segundo, ¿qué es lo que hacemos? Acá tomamos en cuenta una relación de kilómetros. Sabemos que existe una equivalencia a metro, ¿no? Y en un kilómetro existe, en este caso, 1000 metros, ¿no? Donde se eliminaría kilómetro con kilómetro. Luego, por otro lado, para llevar hora a segundo, hora coloco en el numerador y segundo en el denominador. Ahora, la equivalencia que existe entre hora y segundo es de que en una hora existe 3600 segundos. Entonces, de esta manera también elimino, en este caso, hora con hora, ¿no? Y este resultado vamos a obtener en metros sobre segundo. Entonces, haciendo esta operación, 90 por 1000 divididos 3600, ustedes también pueden hacer este cálculo, vamos a llegar al valor de 25, o sea, 25 metros sobre segundo. Es decir, 90 kilómetros sobre hora es lo mismo también decir 25 metros sobre segundo. Veamos este otro ejemplo. Voy a tomar en cuenta 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al hablar de 1 gramo sobre centímetro cúbico, estamos hablando de densidad. Pero en este caso, este dato ya es bastante conocido, es la densidad del agua, ¿no es cierto? Ahora, 1 gramo centímetro cúbico quiero llevar a libra pie cúbico, ¿no? Entonces, realizamos factores de conversión. Acá coloco gramo, acá coloco libra, ¿no? Y en una libra, ¿no? Existe 453.6 gramos, ¿no es cierto? Ya llevado a libra. Ahora, centímetros cúbicos quiero llevar a pie cúbico. Realizamos otro factor de conversión. En este caso, centímetro coloco en el numerador y pie coloco en el denominador. Ahora, en un pie existe, este dato también es bastante conocido, en un pie existe 30.48 centímetros. Ahora, como podemos notar, no se puede eliminar centímetro cúbico totalmente con centímetro. Entonces, realizamos en este caso una relación de este tipo, donde numerador y denominador vamos a elevar al cubo, ¿no? Entonces, haciendo este artificio, diremos, ¿no es cierto? Se va a eliminar ahora sí el centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso va a ser directamente ya realizar esta operación. 30.48 elevamos al cubo y vamos a dividir entre el 453.6. Entonces, haciendo esa división, el valor al cual vamos a llegar es 62.4
43, pero esta vez ya en las unidades de libra, pie cúbico, ¿no? Ustedes notarán también de que acá se va a eliminar el gramo con el gramo. Entonces la forma es realizar factores de conversión, es decir, llevar un cierto número con sus unidades, ¿no es cierto? Estas unidades, si corresponden a un cierto sistema de unidades, llevamos precisamente otro sistema. Bien, por otro lado, también vamos a referirnos, en este caso, voy a colocar como subtítulo, análisis dimensional. Como en química se manejan fórmulas, ¿no es cierto? Entonces es necesario conocer en qué consiste el análisis dimensional. Es revisar las unidades de una cierta fórmula o ecuación, ¿verdad? Y verificar si esta fórmula está bien planteada, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, voy a referirme a un ejemplo. Acá coloco inciso A. Esta formulita es bastante conocida, coloco H, B sub 0 T, más un medio GT cuadrado, ¿no? Esta formulita más que todo se utiliza en física, ¿no es cierto? Donde acá hago notar de que H es la altura, y esta altura está en metros, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es B sub 0? B sub 0 es la velocidad, ¿no? Y esta velocidad está, vamos a indicar, en metros sobre segundo. Acá apreciamos G. ¿Qué es G? Es la gravedad, es la aceleración de la gravedad. Y esta gravedad está en metros sobre el segundo cuadrado, ¿verdad? También apreciamos en este caso la T. ¿Qué es el T? Es el tiempo, ¿no? El cual vamos a indicar que está en segundos. Ahora bien, quiero saber si esta ecuación está correctamente escrita. Para ello, lo que vamos a hacer es reemplazar por las unidades cada elemento, ¿no es cierto? Entonces diremos, entonces indicaremos, ¿no? Esta es la fórmula inicial. En vez de la H, acá escribo la unidad en los que nos da metro, por ejemplo, ¿no? Pues está en metro más bien. B sub 0 es velocidad, está en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Metros sobre segundo. T, ¿qué es el T? T es el tiempo, ¿no? Perdón, pero el tiempo está en segundos. Acá tenemos más un medio, pero un medio es una constante, no tiene unidades. Acá está la G, pero la G es aceleración de la gravedad, está en metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Metros sobre el segundo cuadrado. Y por último tenemos el tiempo. Tiempo, pero elevado al cuadrado, pero el tiempo está en segundos. Eso va a significar segundo al cuadrado. Ahora bien, en este caso, en el lado izquierdo solamente tenemos metro. Si revisamos este término, segundo con segundo se va a simplificar, ¿no es cierto? Y nos va a quedar solamente metro, ¿no? En este término, bueno, antes el signo más, y acá notamos de que va a ser posible eliminar segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y también nos queda en este caso solamente metro, ¿no es cierto? Entonces, como acá tenemos metro, 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 entonces esta ecuación está bien planteada. ¿De acuerdo? Tiene que cumplirse esta relación de unidades. Entonces acá podemos indicar, cumple, indicaremos con el análisis dimensional, ¿no? Análisis indicamos dimensional. ¿No es cierto? Bien. A ver, como un ejemplo B, en este caso. A ver, vamos a elegir una otra fórmula, también bastante conocida. Por ejemplo, B al cuadrado, esto es igual a B sub 0 al cuadrado, más 2 veces la A multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Esta es la A, por ejemplo, se presenta de esta forma. Ahora acá aclaramos, donde indicamos de que la B y la B sub 0, en este caso son velocidades, ¿no? Indicamos velocidades, y están en unidades de metro sobre segundo.
Acá tenemos la A. ¿Qué es la A? La A es la aceleración, ¿no? Les indicamos que es la aceleración. Y esta aceleración está en unidades de metros sobre segundo cuadrado. Acá participa la T. ¿Qué es la T? La T es el tiempo. Y este tiempo está también en segundos. Ahora bien, comprobaremos si está bien planteada. Esta parte lo voy a usar. Entonces, haciendo esta comprobación, vamos a poner en cuenta lo siguiente. Entonces, acá decimos comprobando, ¿no? Entonces, tomamos como referencia esta formulita inicial que tenemos, b al cuadrado, pero b es velocidad, su unidades está en metro segundo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Esta vez su cero también es velocidad, también está en unidades de metro sobre segundo elevado al cuadrado. Y acá tenemos el más. Acá el 2 es una constante, no tiene unidades. Tenemos la A. La A es aceleración, metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y tenemos la T. Y la T, hemos indicado, está en segundos. Acá coloco 3 en el segundo. Ahora bien, entonces ordenando nuestras unidades, acá vamos a tener metro cuadrado sobre el segundo cuadrado. Este término también se puede escribir como metro cuadrado sobre el segundo cuadrado. Hasta acá no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en estos términos? Ustedes notarán segundo, con un segundo se va a eliminar, ¿no es cierto? Entonces acá nos quedaría más, lo que nos queda es metro sobre segundo. Entonces acá podemos notar de que estas unidades no son todas las mismas. Acá ya hay un problema, ¿no es cierto? Entonces significa de que esta ecuación no está bien planteada, ¿no? Acá existe un error, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está el error? Está precisamente en el tiempo. En vez de este tiempo, debemos colocar distancia, ¿no es cierto? Y si colocamos distancia, en este caso distancia va a estar en metros, pues fácilmente ya se va a poder, si fuera acá, en vez de segundo metro, vamos a tener metro por metro, metro cuadrado, va a ser sobre segundo cuadrado. Entonces, esa es la forma, o aquello nos indica de que una ecuación está bien o mal planteada. Entonces, podemos verificar directamente con el análisis dimensional. Entonces, acá decimos de que no cumple, digamos, ¿no? No cumple, indicaremos con el análisis dimensional. ¿No es cierto? Análisis, diremos, dimensional. Entonces, la forma de ir analizando estas relaciones precisamente, ¿no es cierto? Relacionado con el análisis dimensional. Ahora bien, entramos ya directamente al concepto de partícula, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el concepto, en este caso general. ¿Qué es una partícula? Es una parte de la materia, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, ejemplo, indicaremos un grano de arena, ¿no? Un grano indicamos de arena, ¿no es cierto? Otro ejemplo de partícula puede ser, por ejemplo, una gota de agua, o una gotita, digamos, ¿no? Una gotita indicaremos de agua, ¿no? Y así podemos tomar en cuenta otros ejemplos más. Pero, ¿qué es molécula? Molécula podemos definir diciendo de que es la porción mínima de una sustancia, ¿no? Como ejemplo, daríamos el agua, ¿no es cierto? O cloruro de sodio, que es la sal común, o también podríamos dar como ejemplo el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Son moléculas, ¿verdad? ¿Para qué es el átomo? El átomo, como vamos a recordar, es la parte más pequeña de la materia, ¿no es cierto? Pero está formada, en este caso, por protones, ¿verdad? Electrones y neutrones, ¿no es cierto? Indicamos y neutrones. Entonces acá, recordando la figura del átomo,
indicamos lo siguiente. A ver, vamos a tratar de esta forma, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, el núcleo, donde están los protones y también están los neutrones, ¿verdad? Y a su alrededor tenemos electrones, ¿no? Los cuales están girando en forma precisamente de órbita, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá indicamos un electrón, acá el otro, acá por ejemplo uno, acá otro y acá otro, ¿no? Entonces estos son electrones con carga negativa, electrón, electrón y electrón, ¿verdad? Ahora, la parte, o las partes de un átomo en este caso, ¿no? Están representadas, por ejemplo, este es el núcleo. En el núcleo, como podemos recordar, están los protones y los neutrones. Y esta es la envoltura, ¿no? O sea, la envoltura es aquella región donde están los electrones, ¿no es cierto? Ahora, si nos basamos directamente en el núcleo, ¿verdad? Diremos núcleo. ¿Qué elementos están en el núcleo? En el núcleo están precisamente los protones y los neutrones, ¿no? Y 99,9% en este caso constituye la masa precisamente de este núcleo, ¿no es cierto? 99% indicaremos de masa del átomo, ¿no? Indicamos de masa, diremos del átomo, ¿no es cierto? De masa decimos del átomo, ¿no? Entonces, dentro del núcleo, ya hemos indicado que están los protones y los neutrones, ¿no? Entonces, hablamos de los protones, ¿verdad? De los protones. En este caso, su carga tiene carga positiva, ¿verdad? Y esta carga positiva de los protones está en el orden de 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Hablamos en unidades de Coulomb, ¿no? Y además, también la masa de un protón, en este caso, es 1,67, indicamos por 10 elevado, en este caso, a la menos 27, ¿no es cierto? 27, hablamos en este caso en kilogramos, ¿no? Relacionando en este caso con la masa. Ahora, en cuanto a los neutrones, sabemos que no existe carga, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir de que la carga nula, ¿verdad? Pero sí, la masa de un neutrón también es equivalente a 1,67, indicamos por 10 a la menos 27, también hablando en kilogramos, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa en la envoltura? En la envoltura, en este caso, está situado los electrones, ¿no? Hablamos de la envoltura, ¿no es cierto? Entonces, es toda esta región donde están los electrones. Entonces, indicamos, están los electrones precisamente, ¿no? Entonces, hablando de electrones, la masa de un electrón está en el orden de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Los electrones tienen una carga negativa, ¿no es cierto? Y esta carga negativa también es equivalente, en este caso indicaremos a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 también en unidades de Coulomb, ¿no es cierto? Entonces, esas son las características más importantes del núcleo. Ahora bien, también nos referimos a la masa atómica, o más bien, número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico no es nada más que, en este caso indico, ¿no es cierto? Es el número, indicamos,
es el número de protones, que está en el núcleo del átomo, ¿no? Indicamos en el núcleo, diremos del átomo, ¿no es cierto? Y también en este caso decimos de que la masa atómica, más bien, la masa atómica. No sabemos que la suma de las masas, en este caso, indicamos suma de masas, ¿no es cierto?, de protones y electrones, de protones, indicamos, y neutrones más bien, ¿no es cierto?, que se encuentra precisamente en el núcleo atómico, ¿no? Entonces, de esta forma, jóvenes, les hago notar las principales características que tiene precisamente el átomo. Ahora, también es bueno hacer notar de que la cantidad de electrones que se tiene en la parte donde están los electrones, entonces, eso está de acuerdo a la cantidad de electrones que precisamente está en cada campo, ¿no? Entre los apuntes que les he enviado, jóvenes, ahí estoy tomando en cuenta precisamente algunos ejemplos más de el electrón, ¿no? Y las capas, o sea, la cantidad máxima de electrones que puede, en este caso, admitir un cierto elemento en cada capa, ¿no? Entonces, también todo está basado eso en la tabla periódica. Yo quisiera que hagan un repaso de la tabla periódica, ¿no? Y ahí están los